Ciencia y conciencia. Bueno, este pobre ateo no entendió la esencia de los otros dos videos sobre ateísmo y conciencia y sigue insistiendo en que el cerebro es el que produce la mente y la conciencia, que la mente y la conciencia emergen del cerebro, que son productos del cerebro, que son fruto del cerebro, que es actividad del cerebro. Es gracioso porque ni siquiera en esto se pueden poner de acuerdo de qué es, si es producto, si es fruto, si es emergencia, si es resultado, si es actividad, si es funcionamiento. Pero bueno, esto es lo que él cree y cree que esto es lo científico. Incluso me pregunta, dice, ¿qué tratado de neurociencia, que no sea de los que venden en puestecitos chafas, que sea magufo, que sea tonto, menciona la posibilidad de que el cerebro no sea el que está produciendo a la mente y a la conciencia? Entonces, él en verdad cree que todos los tratados que existen ahora te llevan a eso. Incluso me dice, el problema es que pasamos de las teorías científicas a las ideas populares de lo que es una demostración. Entonces él dice que lo científico es que pues la mente humana solo es producto del cerebro y que todas las demás opciones pues simplemente son tonterías magufas que no entran dentro de esta teoría científica aceptada, dentro de estos tratados de neurociencia aceptados. Me dice, a ver, muéstrame un tratado que no diga esto. Y yo lo que le pregunto es, tú muéstrame un tratado que lo diga, muéstrame una teoría científica que lo diga. El asunto es que este pobre ateo no tiene idea de lo que es la ciencia. Lo padre y lo interesante de la ciencia es que va más allá de las creencias, de las suposiciones, de las credenciales de las personas, de los títulos de las personas, de las hipótesis de las personas. Lo padre de la ciencia es justamente el método científico. El método científico es lo que hace a la ciencia diferente a otras muchas magufadas y otras muchas tonterías y otras muchas pseudociencias como las que usan los ateos. El método científico es muy bueno porque te lleva a la experimentación, te lleva a hacer experimentos que pueden ser replicados y pueden ser reproducidos por todos los demás científicos y por todos los que quieran y te pueden dar los mismos resultados. Esto es lo que te da la ciencia. El asunto y el problema de la conciencia, como les decía en otro video, es que ni siquiera hay una definición científica, una definición física de lo que podría ser la conciencia. Por tanto, no puedes hacer una teoría científica, no puedes hacer ni siquiera plantear una hipótesis si no puedes definir tu objeto de estudio. Entonces, simplemente no existe no existe ninguna teoría científica, no existe ningún tratado científico que diga que la conciencia es simplemente fruto del cerebro. No lo hay, porque ni siquiera puedes definir tal tratado, no puedes definir las variables. Si no defines las variables, si no defines el objeto de estudio, ¿cómo carajos vas a hacer un experimento que pueda ser replicable por otros? Entonces, no existe ningún tratado de neurociencia que soporte que es el cerebro el que está formando la conciencia. No existe ninguna teoría científica que soporte que es el cerebro que está produciendo la conciencia y la mente. No existe. No es que, archimago, dime cuáles son las otras opciones. Es que ni siquiera esa es una opción. ¿No lo entendiste? Eso no es ciencia. Oye, pero es que este neurocirujano supone que es fruto de la actividad de la corteza. Es que este anestesista supone que es nada más las conexiones entre neuronas. Es que este otro tal, no sé, científico, por ejemplo, hasta hay matemáticos, está Penrose, es que Penrose dice, es que Hameroff dice, bueno, qué bueno que lo digan, pero la ciencia y los tratados de ciencia no nada más es lo que dice un científico, no todo lo que diga un científico es un tratado de ciencia, ni tampoco es una teoría científica, ni inmediatamente se vuelve eso. Durante mis años de debatir con ateos, que han sido muchos, como 10 años, cada vez que llegamos a este tema es lo mismo. Los ateos ni siquiera saben lo que es la conciencia. Apenas les digo esto, empiezan a buscar apenas en Wikipedia y cosas así, y me traen los artículos más sonsos. Claro, hay algunos ateos un poco más inteligentes que ya me traen tratados más complicados y todo, pero todos tienen el mismo corte, todos dicen lo mismo. Pero en esto la ciencia está en pañales, pero la conciencia sigue siendo un misterio. Pero el neurocirujano tal, opina que esto. El otro cree que la conciencia pues tiene que ser fruto de la mente. El otro dice que pues es que ahí está tan conectado, hay tantos enredos, que seguramente tiene que ser. Bueno, pero todo esto son creencias, son suposiciones, son hipótesis inconfirmadas, indemostradas, no son ciencia.
ninguno de ellos ha hecho un tratado científico realmente, es decir, a base del método científico, donde se pueda hacer un experimento, donde se defina bien el objeto de estudio, donde se definan bien las variables, donde se relacionen lógico-matemáticamente esas variables y que ese experimento pueda ser replicado por otros. Eso no existe. Por tanto, no existe tal tratado científico, ateo. Todo lo que has hecho en tu vida es mentirte a ti mismo y mentir a otros. Todo lo que has hecho es una creencia dogmática en torno a este problema. Has creído que así es. No, pues es que lo más válido es que la ciencia dice que la mente tiene que ser producto del cerebro. Todas las demás teorías de que si el cerebro solo es un receptor, que si las conciencias cuánticas y todo eso, no, eso son magufadas, porque la más científica es esta. Esa no es la más científica. Ya te dije que el materialismo es una postura ontológica, filosófica, indemostrable e infalsable, al igual que el idealismo. No es más válido una propuesta materialista que una idealista, simplemente están en un nivel pues más o menos similar. Claro que pues ya te he explicado todas las diferencias entre idealismo, materialismo y esas cosas que obviamente no has entendido y sigues creyendo. Y todavía me dices, es que esto no es una conspiración Illuminati atea. Pues claro que no. Porque una conspiración supone que tú eres inteligente, que tú sabes y le ves la cara a otros con tu conspiración, pero en el caso del ateísmo no puede ser una conspiración, porque los ateos no son inteligentes y son unos ignorantes como tú. Tú realmente creías que lo científico era que el cerebro producía la conciencia. Eso no es una teoría científica, eso es una hipótesis que tal vez algunos científicos se decanten por esa hipótesis, pero eso no es un conocimiento científico establecido ni para nada. Eso no está marcado con el sello de la ciencia en absoluto. Simplemente es una creencia, es una magufada. Tú te lo creías que era científico, te lo tragaste, lo dijiste a todos los demás. Entonces, pues no es una conspiración, porque ni siquiera te estabas dando cuenta de tu propio error. Para que sea una conspiración tendrás que ser inteligente y darte cuenta de lo que está pasando, pero tú simplemente creíste que así era, pues porque eras bastante ignorante con respecto a este tema. Entonces, yo no estoy diciendo que es una conspiración atea, yo digo que es la ignorancia atea lo que impide ver algo tan simple como esto. Pero ¿qué pasaría si no es el cerebro el que está formando la mente y la conciencia? ¿Qué pasaría si la mente y la conciencia pudieran trascender la muerte, por ejemplo? Pues que se te cae todo tu ateísmo, se te cae toda tu visión del mundo. Entonces tú por eso, como defensa psicológica, te creaste esta idea, esta ilusión de que esto era lo más científico, que esto era lo más demostrado, que esto era lo más válido, pero no estás basado en uno, estás basado en nada. Simplemente es tu creencia atea y tu dogma ateo que le embarras a todos y que continúas porque tienes miedo que te salgan las almas, que te salgan los espíritus, que te encuentres a Dios por ahí. Pero bueno, ateo, pues así son las cosas. Entonces no intentes hablarme a mí de lo que es ciencia, porque yo sé lo que es la ciencia y yo sé que lo que tú tienes es pseudociencia. Saludos, besos y abrazos, Archimago.